La materia elegida para poder realizar el taller de escritura sería lengua castellana y literatura, debido a que mientras que en otras materias el taller de escritura sería algo así como una especie de vehículo para la consecución de otros contenidos o de otros procesos, quizás en lengua castellana y literatura hay que decir que, bueno, tanto el contenido como el proceso, si esos conceptos todavía se imparten de esa manera según las leyes educativas, pues estarían al mismo nivel. Es decir, podríamos, a través de esa técnica que se llama aprender haciendo, pues los contenidos que ese docente pues quiere impartir y que el alumnado, a través de un aprendizaje significativo, pero sobre todo activo y generativo, pues puede conseguir. En ese sentido, nosotros queríamos contextualizarlo a segundo de la ESO, ya que en ese nivel se imparte los géneros literarios, en concreto el lírico, bueno, en concreto su género, y qué oportunidad tenemos que dar un taller de microrelato en la parte del género narrativo. Por lo tanto, el alumnado a la hora de crear bajo unas ciertas consignas un microrelato puede hacer uso de todos los elementos narrativos o de alguno de ellos o de algunas estrategias de creación que ha aprendido previamente. ¿Y cómo es nuestra clase? Pues indicaremos que nuestra clase tiene 22 alumnos, recordamos que es segundo de la ESO. De todo ese alumnado destacamos tres. El primero es un alumno que presenta un daño cerebral, por lo que posee un retraso cognitivo de más de un 40% más un déficit motor en sus extremidades. Y luego tenemos dos alumnos que, aparte de ser repetidores, también son ECOPE. El resto de alumnado pues no presenta diferencias significativas, si bien es verdad que el conjunto de la clase posee un ritmo de, digamos, un ritmo cognitivo medio bajo, salvando por supuesto algún que otro alumno, que son los que menos, que poseen un ritmo cognitivo alto. En cuanto a los objetivos, pues estos son los siguientes. El primero es fomentar la cooperación y la tolerancia entre todos los compañeros de la clase, consolidar hábitos de estudio o de trabajo individual, adquirir una preparación básica para el desarrollo de las TIC y, por último, comprender y expresar por escrito textos y mensajes completos e iniciarse en el estudio de la lengua y la literatura castellana. En cuanto a la metodología, diremos que utilizaremos el aprendizaje generativo, en el que el alumnado, a través de unas consignas, va generando su propio conocimiento a la hora de crear esos microrelatos, ¿vale? Ese alumnado pues tiene esas consignas y además conoce los elementos narrativos. Por lo tanto, en esa generación, en esa asimilación y en esa creación, va generando y va asimilando para sí esos conocimientos. Luego, en un segundo estadio, tendríamos el aprendizaje cooperativo. Se agrupará la clase en grupos base, es decir, grupos de 4 personas en los que estará el alumnado que más ayuda con el que más necesita ayuda. Recordemos que tenemos 3 alumnos con una dificultad de aprendizaje muy significativa, y luego entrará pues otro grupo de alumnos que tengan más o menos pues dificultades, o todo lo contrario puedan aportar algo de riqueza pues al grupo. Se llama, en pocas palabras, un aprendizaje entre iguales. En cuanto al espacio, diremos que digamos que la mayoría de las actividades de la secuencia de las sesiones pues se impartirán en la clase ordinaria, ¿vale? En el aula ordinaria. Si bien ya en la fase final el alumnado pues se dirigirá al aula Medusa, que es así como se llama, el aula de informática, para poder digitalizar sus creaciones. En cuanto a los recursos, trabajaremos con dos libros principalmente. El primero se llama Cien pies, los microrelatos de la quimera, y el segundo libro se llama Antología del microrelato hispánico, que son los dos libros en los que nos basaremos para sacar los modelos de los microrelatos más conocidos. En cuanto a la secuencia de actividades, partimos ya de la primera. Diremos que
a través de uno de los estándares de aprendizaje que indica que el alumnado debe aprender, digamos, los géneros literarios e incluso sus características a través de modelos conocidos, pues se le proveerá desde un primer momento de un grupo de más o menos entre 5 y 10 microrelatos que pertenece a autores conocidos y que por supuesto se han sacado de los libros que hemos indicado en los recursos. ¿Qué haremos con esos microrelatos? Pues bueno, el alumnado tiene también una ficha que se le ha facilitado por parte del docente con los elementos principales del texto narrativo. Entonces, el docente, que es un mero facilitador y un guía del alumnado en todas las fases, va a ir sonsacando junto con el alumnado todos esos elementos narrativos. ¿Qué elementos son para segundo de la ESO? Pues son la estructura, el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y las estrategias. Entendía las estrategias como el modo de comenzar un microrelato in media res o ab initio, ¿vale? En una segunda sesión, el docente le va a pedir al alumnado, puede hacerlo de manera arbitraria, a 3 alumnos que le diga 3 palabras, como lápiz, plástico y barandilla. Y luego esas 3 palabras se van a escribir en la pizarra junto con unas consignas para crear unos microrelatos que contengan esos términos. Pueden esos términos, por supuesto, derivarse en género y número, y que esos microrelatos pues no tengan más de 100 palabras sin incluir el título. Con esto pues el alumnado pues va creando su propio microrelato, ya conoce los elementos narrativos, los puede elegir libremente, aunque hay que decir que el alumnado que presenta ese ritmo cognitivo muy bajo debido a lo que hemos indicado, pues se le puede permitir que lo pueda hacer en muchas menos palabras, en 50 palabras, ¿vale? E incluso se le puede quitar pues una o dos de esas palabras que se ha indicado. Cuando esas composiciones ya están creadas, lo que se va a hacer es recoger esas creaciones y repartirlas de manera libre a los demás compañeros. Es decir, cada compañero va a tener la creación de su otro compañero, valga la redundancia. Entonces el profesor pues elegirá 4 o 5 lecturas y luego las leerán, y así vamos sacando pues los elementos narrativos de esos microrelatos, para que luego pues el alumnado lo vaya sacando de manera individual, ¿vale? Y bueno, así lo va asimilando. Hay que decir que ese alumno que posee digamos, esa dificultad significativa, pues recibirá ayuda del compañero que más ayude dentro de la clase, ¿vale? Porque claro, digamos que tendrá un microrelato que sea de 100 palabras y tendrá una dificultad para poder sacar esa actividad. En la tercera sesión, la clase se organizará en grupos base. Estos consistirán, por supuesto, en alumnos que más necesitan ayuda con los que más ayudan, por supuesto, aparte de alumnos que tengan conocimientos diversos. De esa manera se enriquece el grupo. ¿Qué se hará con esos grupos de 4? Pues bueno, el profesor consignará en la pizarra otra elaboración de un microrelato, esta vez con un máximo de 300 palabras, en la que cada alumno del grupo pues tendrá asignado una parte de la estructura del microrelato. Habrá un alumno que tendrá que elaborar el planteamiento, otro el nudo y otro el desenlace, habiendo un cuarto que será una especie de vigilante del trabajo, del tiempo, e incluso se le puede asignar el de secretario, como ustedes quieran. Siempre hay que mirar también en que el trabajo pues sea ecuánime pues entre todos. Cuando ese trabajo se acabe, pues digamos que el portavoz de ese grupo, que será designado libremente dentro de cada organización, pues
leerá ese microrelato. Cuando se termine, pues no solo se evaluará por parte del alumnado, habrá a lo mejor una rúbrica que permita evaluar ese microrelato, sino que además pues se sacarán los elementos narrativos de ese microrelato, ¿vale? Y con eso pues se acaba la tercera actividad. La última sesión, la cuarta, estará destinada dentro del aula Medusa o aula de informática. El alumnado, digamos que se agrupará de nuevo, pero no como anteriormente, sino que digamos que se agrupará pues siguiendo pues las pautas de esas asignaciones que tenía o esos roles que tenía ese alumnado, de tal manera que hay un grupo, varios grupos de alumnos que trabajaron el planteamiento, un otro grupo que trabajaron los nudos y otros los desenlaces. Con eso, esos grupos van a crear unos blogs digitales y esos blogs digitales van a contener pues las partes que ellos trabajaron, de tal manera que se va a crear lo que yo llamo y que hemos trabajado en años anteriores como el cuento por partes o los microrelatos por partes, en este caso, de tal manera que esos blogs se van a enlazar unos a otros, de tal manera que cuando nosotros visitemos un blog que tenga ese planteamiento, pues iremos a otro blog donde se encuentre pues ese nudo, o buscaremos el blog donde se encuentre ese nudo, o bien buscaremos y luego pasaremos a un tercer blog que es donde se encontrará pues el desenlace. Y así el alumnado trabaja no solo contenidos básicos en cuanto a conocimientos TIC, sino que profundiza en las estructuras y en los elementos narrativos de los microrelatos. Y con esto pues se acaba el taller de los microrelatos. En cuanto a la evaluación, diremos que nos basaremos en 4 criterios principalmente. El primero es el criterio 3, que está basado en el decreto 87/2016 del 4 de julio, que ordena el currículum en la Comunidad Autónoma de Canarias y que indica que el alumno debe leer y comprender e interpretar textos escritos aplicando estrategias de lectura comprensiva para llegar a una actitud crítica ante ella, identificando los elementos de adecuación, coherencia y cohesión del tipo de texto que se va a tratar. El siguiente es el 4, que es la producción de texto, como por supuesto con las propiedades textuales de adecuación, cohesión y coherencia, a partir de modelos, aplicando progresivamente las técnicas y las estrategias para afrontar la escritura como si fuera un proceso. Luego el criterio 9 tiene que ver con el ámbito literario, que sería leer y comprender textos breves o fragmentos literarios representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos. Además, debe identificar y relacionar el tema, el contenido y la forma con los distintos géneros literarios y subgéneros también literarios para fomentar el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes y en su diversidad de soportes. Y el criterio 10, en el que el alumnado debe elaborar producciones personales en distintos soportes, tomando como modelos textos breves o fragmentos de la literatura canaria, española o universal, para que el alumno explore su capacidad expresiva y entienda la escritura como una forma de creación y de comunicación que le haría desarrollar su sensibilidad y su sentido estético. En cuanto a instrumentos de evaluación, tendremos en cuenta en primer lugar los microrelatos que se han elaborado tanto a nivel individual como a nivel cooperativo. De la misma manera, es importante también esa información que se ha sacado de los microrelatos de los compañeros, es decir, si han sabido asimilar los elementos de la narración, del texto narrativo. Y por supuesto, como instrumento de evaluación también se encuentra el blog digital, en el que se puede ver si el alumnado ha sabido pues diferenciar las estructuras del texto narrativo, es decir, si hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y con esto pues se termina la intervención didáctica sobre este taller de escritura, a la que podemos llamar pues cuento por partes. Muchas gracias y un saludo.